Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar ahí en tu canal. Yo sé que será una gran bendición para tu vida. Y yo quiero hablarte en este día. Traigo una enseñanza para que reflexiones. Y es acerca de cuando Dios te da una orden, cuando Dios te manda a decir algo, cuando Dios te da una orden específica para ti, para tu vida. Y el enemigo siempre va a tratar de querer venir a distorsionar lo que es de Dios, lo que Dios te ha dado para que tú caigas en desobediencia. El enemigo no quiere el bien para ti, el enemigo quiere que caigamos siempre en desobediencia. Y él se alegra y siempre busca tratar de estropear los planes del Señor. Pero Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y con esta enseñanza abrirás los ojos al conocimiento de Dios. Mira, hay muchas veces que tú piensas, que nosotros pensamos, quizás como somos nuevos a veces en el Evangelio. No soy nueva, pero yo no te voy a decir que lo sé todo. No lo sé todo, y creo que nadie lo sabemos todo, porque Dios, su conocimiento de Dios es eterno y es grande y hasta la eternidad. Y a veces esto es para muchas de las personas que son nuevas en el Evangelio, que apenas comienzan a conocer un poco de la palabra del Señor. Y muchas veces tú piensas que los líderes, que porque ellos ya tienen mucho tiempo en el Evangelio, conocen más de la palabra, y tú que eres nuevo o nueva, piensas que debes escuchar lo que ellos te están diciendo. Y déjame decirte que tu relación con Dios no depende si eres nueva o los años que tú tengas en el Evangelio o en el conocimiento de Dios. Eso no depende, porque Dios al nuevo, al que no sabe nada, le da un entendimiento bien grande. Y para Dios no hay límites, y puede darte a ti, puede darte una revelación aún más grande que una persona que tiene 20, 30 años, pero su corazón no está rendido como una persona nueva, como un corazón recién convertido a Dios. O sea que eso no es un obstáculo. Y con esta enseñanza la encontramos en Primera de Reyes capítulo 13, y nos habla acerca de un profeta joven y un profeta viejo. El Señor envió al profeta joven a dar una palabra de juicio al rey Jeroboam. Y cuando lo envió, se cumplió todo lo que el Señor había dicho. Traía una palabra de juicio sobre ese altar, que iban a ser un rey Josías, y que ese rey iba a sacrificar huesos sobre ese altar, pero huesos de personas, porque estas personas estaban trayendo desobediencia al Señor. Ellos estaban sacrificando y haciendo cosas que no estaban de acuerdo con el Señor. Entonces el Señor se glorificó ese día, respaldó su palabra delante del rey, porque cuando una palabra viene de Dios, Dios siempre la respalda, y con los hechos. Y vemos que aquí el rey extendió su mano contra el profeta cuando fue a profetizarle para que lo aprendieran, y en ese momento que él extendió su mano hacia el profeta, su mano se le paralizó. Y pues el rey comenzó y le dijo que al profeta: ora al Señor para que mi mano vuelva a restaurarse. Y el profeta oró y su mano otra vez volvió en movimiento. Y después enseguida se cayó ese altar, se quebró, y ahí hubo mucha gente, muchos espectadores que estaban ahí, que miraron eso. Entonces los hijos de este profeta viejo llegaron a la casa. Las personas que estaban ahí junto, viendo todo lo que el profeta había dicho, había profetizado acerca de lo que venía,
Y fueron y le contaron al profeta viejo. Entonces el profeta viejo, él dijo, díganme por dónde se fue. Pero para eso el profeta joven había sido invitado por el rey después de eso, y el rey le dijo, quiero darte un regalo, quiero invitarte, que vayas a mi casa, quiero que comas, que bebas, que vayas por mi casa a su palacio. Pero el profeta joven dijo, no, traigo orden de Jehová que no coma ni beba nada en esta ciudad y que no me regrese por el mismo lugar, que me vaya por otro lugar. El profeta no se quedó. Entonces estos que fueron a contarle al profeta viejo lo que había sucedido, el profeta viejo luego corrió y dijo, díganme por dónde se fue. Y fue a buscarlo. Tomó su asno, se subió y fue a buscar al profeta joven. La Biblia dice que era un profeta viejo. Entonces fue a buscar a ese profeta y lo encontró al profeta joven descansando. Y le dijo este profeta viejo, miren, pongan atención, le dijo, ven a mi casa. Lo invitó a su casa que fuera y le dijo, no, no, porque Jehová me ha dicho que no coman ni beban y que regrese por el mismo lugar. Entonces el profeta viejo le dijo, yo también soy profeta, le dijo al joven, y se me ha aparecido un ángel y me ha dicho que vengas conmigo. Entonces el profeta joven fue con este profeta viejo mentiroso. ¿Quién es el autor de la mentira? El enemigo. Entonces este joven profeta fue con el profeta viejo creyéndole. Y quiero que noten algo muy importante. El profeta, la Biblia lo describe así como el profeta joven y el profeta viejo. Así se refiere en la escritura de la palabra del Señor. Y esto nos enseña mucho. Nos enseña que este joven profeta se fue con el otro profeta viejo porque pues le creyó, a de haber dicho, sí, él es un profeta, él sabe, porque también Dios le habla, quizás porque se presentó como un profeta. Yo también soy profeta, y se fue con él. Entonces dice la palabra del Señor que cuando ellos estaban comiendo, vino la palabra de Jehová sobre el profeta viejo y le dijo al profeta joven, dice el Señor, por cuanto has desobedecido, no vas a ser enterrado en la casa de tus padres, junto con tus padres, con tus familias. Entonces el profeta se apresuró y se fue. El profeta joven, ya el viejo le puso su asno, lo mandó en el asno, y el profeta joven se fue. Y dice la palabra del Señor que un león lo atacó en el camino. Iba con su burrito y un león lo atacó y murió. Quedó ahí el profeta joven tendido en el suelo, su burrito a un lado y el león ahí a un lado. No lo devoró, no se lo comió, solamente lo mató. Entonces los hombres que pasaron ahí fueron a anunciarle al profeta y le dijeron al profeta viejo, y le dijeron que habían encontrado al joven y lo que había sucedido. Entonces el profeta viejo se dejó ir y llegó ahí y tomó al profeta joven y se lo llevó y lo sepultó en la tumba de sus familiares, de su casa. Y ya se lo llevó y les dejó dicho a sus hijos, cuando yo muera, quiero que me entierren, que entierren mis huesos a un lado de él. Porque este profeta viejo sabía la profecía que había dado este profeta joven. Y una de esas profecías era la profecía que iba a venir un rey Josías, y que este rey Josías iba a sacrificar en ese altar huesos.
Y este profeta quiso salvar sus huesos, quiso asegurarse de que sus huesos no fueran ahí al altar. Y vemos qué astucia, vemos qué perversidad y qué maldad de este profeta viejo. Quizás era un profeta que en su tiempo sí le hablaba a Dios, pero después, mira, este profeta hizo caer a un profeta joven, porque el profeta joven confió en la palabra de este profeta viejo. Y yo te quiero decir en este día, esta palabra cuando el Señor me la dio hace años, yo tiemblo ante esta palabra, porque es una palabra que te hace ver y dices, no, Señor, guárdame. Y a siempre tú y Dios y no el hombre. Yo muchas veces he tenido que decir no a varias situaciones, aún de líderes, porque yo sé lo que Dios me ha dicho y sé lo que Dios quiere que yo haga y sé también lo que Dios quiere que no haga. Entonces muchas veces viene presión de los líderes para que tú hagas ciertas cosas, pero tú no debes de hacer algo que el Señor no te ha mandado a hacer ni que te ha puesto en tu corazón esta paz para hacerlo. Y esta es una enseñanza bien grande. Y yo te invito a que tú confíes en tu relación con Dios. Por eso yo les digo, tú y Dios, yo y Dios, Dios y yo, solamente. Una relación solamente es de dos, de dos. El Padre y yo, el Señor, Dios Todopoderoso, que a través de su Santo Espíritu siempre nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos hace sentir cuando algo no está bien. Pero muchas veces nosotros confiamos en la palabra del hombre, por la experiencia, por lo bonito que habla, por su elocuencia, porque nos da muchos versículos, porque nos da mucha palabra. Y déjame decirte que el enemigo se sabe la palabra del Señor y se sabe muchos versículos. Pero que no dejes que te engañe, no dejes que vengan estos profetas viejos a tu vida y te desvíen del propósito de Dios y que maten lo que Dios ha puesto en tu vida. Porque no necesariamente puede pasarte lo que al profeta joven le pasó, que murió. Por algo el Señor le dio una instrucción específica. Cuando Dios te da una instrucción específica, haz esto y no vayas para allá o no voltees para allá. Vemos que a la esposa de Lot, el Señor dijo específicamente, no volteen para atrás, pero volteó. Cuando el Señor dice una cosa, no vuelvas para atrás para esa relación, no vuelvas. Cuando el Señor te da una instrucción que tú sabes muy dentro de ti que es Dios, y tú sientes dentro de ti esa confirmación, tú sabes muy dentro cuando es Dios, no hagas lo que alguien más te dice. Haz lo que Dios te ha dicho. Y es para que nosotros temamos al Señor y no hagamos cosas que el Señor no nos ha puesto ni que no nos ha dicho. Dios siempre nos da dirección específica porque Dios quiere guardarnos y evitarnos de un problema mayor. Cuando Dios nos da una instrucción específica es porque Dios sabe qué hay ahí. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que estaba este profeta? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que estaba ahí este profeta viejo? ¿Con malas intenciones? ¿Con astucia? Por eso le dio esa dirección específica. No comas ni bebas y regresa por otro camino. Dios lo sabe todo. Entonces, si Dios te da una orden específica de hacer algo y de que no hagas algo que el Señor te está guiando específicamente, no lo hagas. No lo hagas. Detente. Más vale que le digas al hombre y que desprecies ese plato de comida y que desprecies esa salida. No importa, no importa.
es mejor a una consecuencia. Si el Señor te está diciendo cuando te invitan a comer y estas personas no tienen buen interés, el Señor lo sabe. Y si el Señor no te está poniendo ese deseo en tu corazón y tú solamente estás yendo porque dices, no, pero es que si no voy se van a enojar, si no voy, ¿qué van a decir? Que soy antisocial, que antipático. No, no te importe eso. La gente siempre va a hablar, la gente siempre va a decir, pero a ti que te importe lo que Dios ha dicho, lo que Dios te dice, con quién estar y con quién no estar. Porque hay personas que son malas, muy malas y tienen muy malas intenciones, porque tienen sus corazones corrompidos, que dicen buscar al Señor, pero su corazón está muy lejos de Él, como dice en la palabra del Señor. El Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, está lejos de mí. Puedes encontrar muchos religiosos que se dan golpes de pechos, pero su corazón no está hacia Dios. Y puedes encontrar a una persona que tú digas, pues encontrar una prostituta que recién conoció al Señor su corazón, pero mira, está de corazón con el Señor. Y recuerda que no es el tiempo que tú tengas con el Señor, no es el tiempo el que te hace más sabio, el que te hace mayor, no. Las personas viejas, como lo describe el profeta viejo, son unas personas malintencionadas. Son personas con malos deseos en su corazón que buscan persuadirte para ellos lograr su propio beneficio. Y este profeta, ¿ustedes creen que este profeta no tuvo desde un principio en su corazón perverso decir, lo voy a hacer que venga para que desobedezca al Señor? Y si desobedece al Señor, yo sé que no va a estar bien. ¿Ustedes piensan que ese profeta no lo hizo con esa ventaja, con alevosía, de que ese profeta se quedara ahí en su casa? Ahí fue enterrado, ahí quedó. Una profecía que se cumplió porque venía de Dios, se cumplió. Pero el profeta no salió de ese lugar. Yo te quiero dejar también con esta palabra. Yo recuerdo hace no mucho tiempo, hace como aproximadamente quizás unos 2 años, recuerdo un joven. Él estaba siendo asesorado por sus líderes en otro estado, estaba siendo asesorado por sus líderes, creo que se iba a ir al Army. Y este joven estaba bien decidido y todo, estaba haciendo todo. Y yo honestamente yo no lo sentí que venía de Dios porque iba a dejar a su familia, a sus hijos. No lo sentí que venía de Dios, no lo sentí. Y cuando yo estaba hablando con él, vino a mí esta palabra, y se la conté. Le dije, asegúrate, si Dios no te ha dicho, si Dios te ha dicho que vayas, o es el hombre, pero si Dios te ha dicho que no vayas, le dije, ten cuidado. Y le conté la historia del profeta joven y del profeta viejo. Era un joven. Y yo vi que él sí se quedó impactado. Yo sentí esa palabra ese día y se la di. Ya después iba en el aeropuerto y me mandó a pedir la cita bíblica, dónde estaba eso, porque yo sabía que eso había quedado en su espíritu. Yo sabía. Y este joven no se fue. Le dije, léela, vea la palabra, lee esto, porque yo se la estaba diciendo, se la estaba contando, que él tiene que tener su relación con Dios, y Dios a él tiene que decirle, que confirmarle, él no puede irse a un lugar donde Dios no dice. Y me pongo a pensar, y ese rato recordaba esto con este joven, y me pongo a pensar, no hace mucho tiempo de eso,
Dios no se equivoca. Sabemos cómo están las cosas en este momento, cómo está la guerra, sabemos cómo están las cosas. Y déjame decirte que Dios nunca se equivoca cuando nos da una dirección y cuando nos da una palabra. Y esta es la palabra que yo traigo a tu vida en este día y para que reflexiones y para que pongas por sobre todo a Dios en cualquier decisión. Porque Dios siempre guía a su pueblo. Dios siempre, cuando tú tienes un corazón sincero, déjame decirte que Dios te guarda, que Dios te protege, que Dios es fiel, que Dios es bueno. Dios cuida de sus hijos, Dios cuida de ti, de mí, Dios cuida. Y si te sientes orillada o orillado a hacer cosas que te están forzando, como te lo mencioné hace un momento, no importa decir que no puedes. Si Dios no te está dando paz en tu corazón para hacer esas cosas que te están pidiendo hacer, si no te está dando paz en tu corazón, no lo hagas. Porque Dios dice en su palabra, yo honro a los que me honran. Y una de las cosas cuando Dios te honra, cuando tú haces lo que Dios te dice, antes que nada, porque a veces, acuérdense, la manipulación, el enemigo manipula y usa a las personas, a los líderes religiosos y a los líderes no religiosos, los usa para manipular a la gente y decirles que no cuestionen, que hagan esto o que hagan lo otro. Pero tú no te muevas a ningún lugar si Dios no te ha enviado. A mí me ha tocado aprender muchas cosas en mi caminar con el Señor. Muchas cosas. Que yo temo esta palabra. Cada que la escucho, cada que la veo y ahora el Señor me la ponía, esta palabra, tiemblo ante esta palabra y me quedo, digo, Señor, me recuerda que siempre, siempre es el Señor. Siempre escuchar la voz del Señor y obedecer al Señor. Obedecer al Señor, no al hombre. Y con esto no te estoy diciendo, oh, sé un desobediente. No, tú estás poniendo a Dios por sobre todas las cosas. Porque la palabra de Dios dice y los mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sí, al Señor. Y solo a Él lo honrarás. Al Señor. Así que si alguien te dice que tú primero tienes que obedecerlos a ellos antes que a Dios, es mentira. No lo hagas. Sal de ahí. No. Como se los he dicho en anteriores videos, los líderes tienen que enseñar al pueblo del Señor a seguir al Señor, a escuchar al Señor, a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y solo al Señor. Que sea el número uno, ¿sí? Escuchar los líderes, sí, pero no más que a Dios. Dios y tú, tu relación espiritual con Dios solamente es de dos, de tú y Dios, solamente. Un único intercesor y nuestro intermediario es Jesucristo, no es el pastor, no es el pastor. Sí, el pastor, el Señor le da alimento, pero déjame decirte que si este pastor está bien alineado con las cosas de Dios, escucha al Señor, está en obediencia, va a ser gran bendición. La palabra que va a traer va a edificarte, va a nutrir tu alma, tu espíritu, va a nutrirte, te vas a sentir fortalecido y vas a crecer espiritualmente. Pero si esta persona es líder y esa persona es desobediente al Señor y no está caminando de acuerdo al Señor y no honra al Señor y hay orgullo, hay soberbia y te viene a decir que tú hagas esto, que tú hagas lo otro, no. No va a ser de bendición. Te vas a sentir cargado o cargada. Es lo que vas a sentir. Porque el Señor
dice en su palabra que mi yugo es fácil y ligera su carga. Lo que el Señor nos pide no te va a ser un peso. No te va a ser un peso que digas no puedes. Te va a tocar confrontar cosas que quizás te van a desafiar, pero no es una carga que se te esté imponiendo. Una carga religiosa, una carga de un líder que te quiera cargar con cosas de religión. Como nos habla en la palabra del Señor, que el Señor les dice que esta gente religiosa ponía cargas a las ovejitas que ni aun ellos mismos las podían llevar. Y yo te dejo aquí con esta palabra y yo oro que Dios en el nombre poderoso de Jesús abra tus ojos, tu entendimiento y si tú dices, Señor, o que si tú dices, pero si yo no sé cómo Dios habla, ¿cómo yo voy a saber? Dios te habla a través de su palabra. Dios te hace sentir esa paz, esa tranquilidad. Cuando Dios te advierte, tú vas a sentir algo que no está bien. Tú te vas a sentir inquieto, tú vas a decir algo que no me cuadra y es el Señor que te está alertando de algo. No ignores esos sentimientos, no ignores cuando no hay paz, no lo ignores, porque es el Señor. Dios te habla a través de su palabra, Dios te habla a través de muchas cosas, y Dios sabe cómo comunicarse contigo. Si tú eres nueva o nuevo, Dios sabe cómo comunicarse contigo. Dios no te va a traer un lenguaje teológico si tú eres nueva o nuevo. No te va a traer un lenguaje que tú no puedas entender. Dios siempre te va a hablar que tú lo puedas entender. Dios te bendiga grandemente en este día y hasta la próxima. Y si este video habló a tu vida, fue de edificación, dale un like y te invito a que te suscribes. Bendiciones.